Bien, en esta parte de propiedades de los materiales, una de las propiedades de los materiales es la capacidad calorífica y eso va ligado al llamado calor. ¿Qué es el calor? Es una forma de energía, una forma de energía en tránsito y tenemos la igualdad de que el calor cedido es igual a calor absorbido. Una de las fórmulas de calor es igual a masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperaturas. Y si nosotros hacemos una gráfica de calor, que es energía transmitida, calor cedido o calor absorbido, contra temperatura, observamos lo siguiente en algunas o en la mayoría de las sustancias. Las sustancias o la materia pasa por el estado sólido, pasa después al estado líquido si seguimos agregando calor y por último pasa al estado gaseoso, en donde tenemos algunos puntos importantes como es la temperatura de fusión cuando pasa de sólido a líquido, la temperatura de ebullición cuando pasa de líquido a gas. Entonces aquí, observando estos cambios de calor, porque tenemos puntos de calor 1, calor 2, aquí tendríamos un calor sensible. Calor sensible que sería con el cálculo de esta fórmula. Masa por capacidad calorífica por el cambio de temperatura. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos la transferencia de un cambio de temperaturas. Y en esta parte en donde no hay cambio de temperatura, sino se mantiene constante, entonces tendríamos un calor latente. O también se le llama lambda latente. Lambda de, por ejemplo, aquí lambda de fusión o lambda de vaporización como está aquí, ¿no? Igual a lambda de fusión. Y bueno, para todas las sustancias existe un dato para esos calores, para esa capacidad calorífica o para el calor latente de fusión o de vaporización. Entonces, por ejemplo, siguiendo esta parte de calores, tenemos el siguiente. Nos dice un ejercicio, ¿verdad? Dice, eh, aquí está. Entonces nos dice este ejercicio, ¿verdad? Dice, un vaquero dispara una bala. Número uno, un vaquero, un vaquero dispara una bala de plata de 2 gramos, de plata de 2 gramos. AG es el símbolo de la plata. A una rapidez de 200 metros por segundo, a una velocidad de 200 metros por segundo, hacia el interior de una pared de madera o hacia una madera, simplemente hacia una madera. Entonces dice, suponga que toda la energía generada, suponga que toda la energía generada, la energía generada, permanece en la bala. ¿Cuál es el cambio de temperatura en la bala? Permanece en la bala. ¿Cuál es el cambio de temperatura en la bala? Esa es la incógnita. Entonces, aquí de la fórmula que tenemos de energía es igual a la masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperaturas. Nosotros ya tenemos la masa, podemos investigar la capacidad calorífica de la plata, porque este dato ya viene en tablas de propiedades de los materiales, y calcularíamos el delta T. Entonces necesitamos calcular la energía. ¿Cómo calculamos la energía? Pues con la energía cinética que se está moviendo.
Entonces energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces si hacemos este cálculo, nos da 1/2 de la masa, lo transformamos a kilos, ¿verdad? Entonces 0.0 2 kilogramos por la velocidad, que son 200 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos este cálculo, nos da 0.002 por 200 al cuadrado entre 2, y nos da 40 joules, ¿verdad? 40 joules, porque son ¿qué? Kilo metro cuadrado por segundo sobre segundo cuadrado. Entonces ya tenemos el dato. Ahora simplemente despejamos el delta T en la fórmula. Entonces de Q es igual a masa por capacidad calorífica por el cambio de temperaturas. Despejamos en el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es igual, esa parte está multiplicando para ser viendo calor sobre la masa por la capacidad calorífica. ¿Cuál es el calor? O la energía, los 40 joules. Sobre la masa. ¿Cuál es la masa? Ya la tenemos, 0.002 kilogramos por la capacidad calorífica. La capacidad calorífica de tablas de la plata es 234 joules sobre kilogramo y por grado centígrado. 234 joules por kilogramo y por grado centígrado. Joules por kilogramo y por grado centígrado. Este dato es un dato de tabla de capacidades caloríficas de la plata o de los demás materiales. Entonces obviamente cancelamos joule, cancelamos kilo, y si hacemos este cálculo nos da 85.5 grados centígrados. O sea, este es el cambio de temperatura, el delta T. Puede ser de 1 hasta 85 o de cualquier rango, pero va a ser este dato, el del delta T. Muy bien. Entonces, haciendo un ejercicio de esta parte de cambio de temperaturas con respecto al calor, vamos a anotarlo. Entonces vamos a borrar otra vez acá para que podamos ver ese ejemplo. A ver, entonces lo vamos a borrar y vamos a ir viendo este ejemplo por etapas. ¿Por qué por etapas? Porque es un proceso de calentamiento del sólido al líquido y luego al gaseoso, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice este ejemplo. Nos dice el ejercicio. Dice, calcular el calor necesario para elevar 1 gramo de hielo de menos 30 hasta 120 grados. Entonces 2. Calcular el calor necesario para pasar 1 gramo de hielo de menos 30 a 120 grados centígrados. De menos 30 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener el agua en el estado sólido, que es de menos 30. Luego al estado líquido, porque lo vamos a seguir calentando, y vamos a hacer todas estas etapas. Entonces, primera etapa. ¿Qué sucede en esta primera etapa? Vamos a calentar desde menos 30 hasta ¿dónde? Hasta la temperatura de fusión. ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua? 0 grados, ¿verdad? Entonces, primera etapa. 1. De menos 30 hasta 0 grados centígrados, porque es el calor o la temperatura de fusión. Entonces, para esto, hacemos lo siguiente. Ese calor es igual a ¿qué? A
el gramo, que sería 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, convertido a kilogramos, por la capacidad calorífica del hielo. ¿Cuál es la capacidad calorífica? 2090 joules, 2090 joules por kilogramo y por grado centígrado. Y por el delta T, ¿cuál es el delta T? Menos 30 menos 0, pues es 30, ¿verdad? Grados centígrados. Entonces, si hacemos este cálculo, nos da 62.7 joules. 62.7 joules. Si hacemos esta operación. Este es el primer calor. Ya lo llevamos desde acá hasta la temperatura de fusión. Ahora aquí tenemos que seguir proporcionando calor, como lo vemos acá en la gráfica, ¿verdad? Pues llegamos a este punto aproximadamente y lo tenemos que llevar a este otro punto. Entonces necesitamos aplicar más calor. Pero para ese necesitamos un calor de fusión, un calor latente. Entonces, para ese cálculo, 2 sería el siguiente. Calor es igual a la masa por el lambda de fusión. Así sería el cálculo. Entonces, ¿cuál es la masa? Pues la misma. 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y por el lambda de fusión. El calor de fusión también es una constante dentro de las propiedades de los materiales. Y en este caso, el calor de fusión del agua es de 3.33 3.33 por 10, 3.33 por 10 a la 5 joules, por 10 a la 5 joules por kilogramo. Entonces, si hacemos este cálculo, nos da 330, kilogramos se cancela y nos da 333 joules. 333 joules. Ya pasamos ahora toda el agua, el hielo, todo el hielo ya lo pasamos a líquido, ya está todo líquido. Ahora vamos a seguir calentando. ¿De dónde? De 0 hasta la temperatura de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de ebullición? 100 grados para el caso del agua. En este caso hay que tener cuidado con qué sustancias estamos trabajando, porque no todas las sustancias van a tener lo mismo ni punto de fusión, ni punto de ebullición, ni calores, ni capacidades caloríficas. Van a tener diferentes propiedades en base a sus características. Entonces, este tercer calor va a ser otra vez un calor sensible. O sea, va a pasar de aquí hasta acá. Entonces se calcula con masa, capacidad calorífica y con el delta T. ¿Vale? Entonces es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por el calor sensible. Ahora el calor sensible para el agua en estado líquido va a ser de 4.19 por 10, 4.19 por 10 a la 5, a la 3, 4.19 por 10 a la, permítanme ver aquí bien, el dato, está muy pequeña, es por 10 a la 3 joule, por 10 a la 3 joule, kilogramo y por grado centígrado, y por el cambio de temperatura. ¿Cuál es el cambio de temperatura? Si aquí es el punto de ebullición 100 grados, menos 0, pues va a ser 100, ¿verdad? 100 grados centígrados. Entonces, si hacemos todo este cálculo, kilogramos se cancela, grados centígrados se cancela, nos va a dar 4.19, así, 419 joules, 419 joules. Entonces, ya llegamos hasta esta parte, de que todo el líquido se calentó hasta 100 grados, ya empieza a hervir. Entonces ahora lo vamos a seguir calentando. ¿Por qué? Aquí se observa en la gráfica, ¿verdad?, que llegamos a esta parte, pero hasta ahí no se detiene, porque dice el ejercicio que debemos llegar hasta 120. Entonces aquí tenemos que seguir aplicando ¿qué? Calor, ¿verdad? Entonces
tenemos que ahora hacer ese cálculo. ¿Con cuál cálculo? Con el calor sensible. Entonces 4 es calor es igual a la masa por el lambda, pero ahora de qué? De ebullición, ¿verdad? O de vaporización. Entonces va a ser lo mismo, 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por el lambda de ebullición. En este caso, el lambda de ebullición es 2.26 por 10 a la 6, 2.26 por 10 a la 6 joule sobre kilogramo. Entonces, si hacemos este cálculo, 2.26 por 10 a la 6 nos da 2.26 por 10 a la 3. 2.26 por 10 a la 3 joules. Cada kilogramo se cancela. Entonces ya llegamos a esta parte, en donde ya tenemos todo en fase gas, pero estamos aquí en 100 y el ejercicio dice que debemos llegar hasta 120. Entonces vamos a seguir calentando. Entonces quinto calor es igual a ¿qué? Al calor, con calor sensible, la masa o la capacidad del agua en fase gaseosa o calorífica, vapor, perdón, por el delta T. ¿Cuál es el delta T? Pues el desde 100 hasta 120. Entonces lo ponemos simplemente así. Entonces es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por la capacidad calorífica en el estado gaseoso. Y es 2.01 por 10 a la 3 joule. 2.01 por 10 a la 3 joule por kilogramo y por grado centígrado. Y por el delta T. ¿Cuál es el delta T? 120 menos 100. O sea, 20 grados. 20 grados centígrados. Entonces, haciendo este cálculo, nos va a dar 40.2 joules. 40 igual a 40.2 joules. Entonces, ¿cuánto calor se requirió? Porque es de calcular el calor necesario. O sea, desde aquí hasta acá. Pues va a ser la suma de los calores. Entonces, el calor total es igual a 3.11 por 10 a la 3.11 por 10 a la 3 joules. 3.11 por 10 a la 3 joules. Esa es la cantidad de calor necesaria para llevar el agua del estado del hielo, desde menos 30 hasta vapor sobrecalentado de 120. ¿Por qué? Porque se sigue calentando el vapor. Muy bien. Entonces, con esta parte de explicación, vamos a poner los ejercicios de participación de la clase. Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar para que podamos anotar estos ejercicios de la clase. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a borrar y anotar los ejercicios de la clase. Entonces, a ver, vamos a anotarlos. Ahí está, correcto. Entonces, ¿qué nos dicen estos ejercicios? Dice el primero, recuerden que el calor está asociado con la temperatura, ¿verdad? ¿Y la temperatura qué es? Pues es el promedio de la energía cinética de las moléculas del cuerpo. Y bueno, pues ya sabemos convertir temperaturas. Entonces vamos a hacer este primero. Dice, ¿a qué temperatura indican las siguientes medidas? ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura indican las siguientes dice medidas? ¿Verdad? ¿A qué temperatura indican las siguientes medidas? ¿Sí? ¿Cuáles medidas? Inciso A,
menos 71 grados centígrados, menos 71 grados centígrados a grado Fahrenheit, ¿sí? Inciso B. 134 grados centígrados Fahrenheit, 134 grados Fahrenheit a grado Kelvin. Ese sería un 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Vamos a ver. Dentro de los ejercicios propuestos para participación de clase. ¿Qué nos dice este ejercicio 2? Vamos a ver. Dice, ¿cuánta energía se requiere? ¿Cuánta energía se requiere? O sea, ¿cuánto calor? Para cambiar un cubo de hielo. Para cambiar un cubo de hielo. De 40 gramos. De 40 gramos. De menos 10 a 110 grados centígrados. De menos 10 hasta 110 grados centígrados. Y el último, número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Dice, un bloque de cobre, un bloque de cobre, su símbolo es EU, ¿verdad? Bloque de cobre de 1 kilogramo a 20 grados centígrados, de 1 kilogramo a 20 grados centígrados, se sumerge en un recipiente de nitrógeno, se sumerge en un recipiente de nitrógeno. El nitrógeno, su símbolo es N2, porque es molécula diatómica. Líquido a 77.3 grados Kelvin. Líquido a 77.3 grados Kelvin. Dice, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno se evaporan? ¿Cuántos kilogramos de nitrógeno se evaporan? Se evaporan en el momento en el que el cobre alcanza, en el momento en el que el cobre alcanza los 77.3 grados Kelvin. Entonces, estos son los 3 ejercicios de participación en esta clase. Entonces, damos unos minutos para que los copien y con esto concluiríamos la parte de capacidad calorífica dentro de las propiedades de los materiales.